Bien, pues soy el alumno Leo Meyer, te doy la bienvenida aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores y damos inicio a la última clase del curso Innovación y Estrategia en Modelos de Negocio junto al coordinador y docente de la Universidad de Santiago de Chile en asignaturas de Innovación y Emprendimiento de profesión ingeniero eléctrico con un MBA. Me refiero al profe Daniel Zuloaga. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Leo, muchas gracias. Cuénteme cuáles son lo que entra en la prueba. Típico, cuando uno hace el repaso es porque después la prueba viene con este tema. Claro, esto entra en la prueba. Esto entra en la prueba. Bien, en la clase de hoy queremos justamente hacer un resumen de lo que fue todo este viaje, este proceso también de aprendizaje. Y bueno, comentar que en las primeras clases se inició con un diagnóstico. Lo primero que decíamos era justamente tenemos que entender nuestro modelo de negocio. Y para eso se planteaban algunas preguntas que tenían relación con qué estoy ofreciendo, a quién se lo estoy ofreciendo, cómo lo voy a ofrecer y cuánto me va a costar y cuánto también será lo que va a ingresar a este negocio. De esa manera entonces puedo entenderlo, puedo tener una mirada macro de justamente lo que estoy haciendo. Después de eso hablábamos de detectar oportunidades de innovación. Y hablamos también de los epicentros de innovación. Decíamos que en el modelo de negocio hay algunos elementos que uno puede intervenir y generan prácticamente un terremoto en las otras secciones de mi modelo. Hablábamos de los epicentros que están enfocados con la propuesta de valor, con el cliente, con los recursos y con las finanzas. Y luego avanzamos hacia justamente definir algunas estrategias para poder diferenciarse. Y de esa manera, por supuesto, agregarle también valor a lo que le estamos ofreciendo a nuestro cliente. Y desde esa perspectiva, entonces, decíamos que el poder diferenciarse también generaba esta ventaja competitiva y podíamos, por supuesto, destacarnos en el mercado. Ahí me acuerdo que, bueno, de las 3 clases me acuerdo de todo el contenido, profe, ¿ah? No es necesario que me pregunte, pero me acuerdo. Pero en esa clase me acuerdo que conversamos de lo importante que era enfrentar este miedo. ¿Se acuerda? El temor que teníamos de innovar y que nos quedara la escoba en nuestro día a día y que justamente teníamos que atrevernos, pues. Así es, la invitación es justamente esa. Y también decíamos de que todos podemos innovar. Sí, pues. Porque en la medida en que estemos atentos también, observando constantemente, vamos a identificar esas oportunidades de mejora y ahí es donde entonces nace pueden hacer esa innovación. Totalmente de acuerdo. Después nos fuimos a la clase 4 o 5, considerando el lanzamiento, que tenía que ver con el diseño ya, puro. Claro, porque en la primera parte, cuando ya hacíamos este diagnóstico inicial y ya entendíamos nuestro modelo de negocio, identificábamos oportunidades de mejora, entendíamos también que la innovación puede ser parte de la estrategia también de mi negocio, ahora teníamos que ir a la acción. Entonces en la clase 5 ya hablábamos de diseñar ese plan de implementación, ya que hemos detectado las oportunidades de mejora, cómo ahora lo logramos materializar. Y para eso entonces hablábamos justamente de este plan, de este paso a paso, de cómo definir también los tiempos, cómo definir las tareas y a los responsables, para posteriormente avanzar, y que fue la siguiente clase, donde se invitaba justamente a validar y a medir, y de esa manera poder también saber si este plan, esto que nosotros planificamos, efectivamente se está cumpliendo. Antes que te vayas al último contenido, ¿recuerdas que cuando hablaste de diseño de tu plan de implementación nos llegaron un par de preguntas que tenía que ver con el tiempo? ¿Te acuerdas que estaban muy preocupados de cuánto tiempo le dedico, cuánto tiempo espero por el resultado? Era tiempo, era lo que más los alumnos comentaron. Sí, y también decíamos que no existe una receta como tal, sino que por supuesto depende del tipo de negocio y también de quiénes son nuestros clientes. Y esa respuesta la tiene cada dueño de negocio en la medida en que conoce también a su cliente. Sí, lo importante también decía es que era acotarlo, o sea que un poco... O sea, necesariamente hay que definir tiempos. Claro. Hay que definir tiempos, pero esa definición de tiempo va a depender del tipo de negocio. Sí, ya, no era un punto nomás porque me acuerdo que siempre hay preguntas de distinta índole, pero en esa clase todas fueron hacia lo mismo. Así es. Bueno, y luego entonces, después de diseñar este plan, efectivamente hay que validarlo, hay que ponerlo en ejecución para determinar si se está cumpliendo cada una de las etapas que hemos definido en el plan, y además también ir midiendo, elaborando ciertos indicadores que nos permitan medir ese éxito y de esa manera también poder ir haciendo los ajustes necesarios
para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Eso fue súper importante, lo de los ajustes, que había que ser muy flexible en esto. Además, sí, la recomendación es tener un modelo de negocio flexible, porque en este mundo tan dinámico e hiperconectado, necesariamente los que sobreviven son los que se pueden adaptar. Sí, es verdad. Me acuerdo que también eso apareció. Y de ahí ya llegamos a la última clase de este curso, sin contar esta, que es el resumen, que tenía que ver como lo que viene. Pues ya hicimos el trabajo, pero acá no termina. Toca en la cima y algo tiene que pasar después. Así es. Hablamos en las primeras clases del diagnóstico, en las siguientes hablamos de esto de ahora llevarlo a la acción, pero finalizamos en nuestra clase anterior con cómo sostenemos esto, cómo logramos generar esta cultura de la innovación dentro de la organización, de la empresa, de mi propio negocio. Incluso si soy solo yo el que existe en ese negocio. ¿Cómo entonces permito que esa cultura y esos hábitos me mantengan constantemente observando oportunidades y diseñando mejoras? Y ahí nos recordaste que la innovación jamás es estática. O sea, una vez que llegas incluso a encontrar ese punto de mayor eficiencia, 6 meses me acuerdo que hablábamos, ya puede cambiar. Así es, todo es muy rápido, todo es muy dinámico, y por eso es que la recomendación es ser flexible. Tenemos que tener un modelo de negocio flexible que se pueda ir adaptando a los cambios internos y externos, que también lo mencionábamos. Tremendo, pues profe, ha sido un súper curso, están los videos disponibles, ya van a quedar todos los audios en podcast, estábamos esperando juntar los últimos 3 para subirlos como curso completo a través de nuestra cuenta Spotify, eso para todo el resto de los ramos. Me encantaría preguntarte, y por favor con total libertad, así uno se ríe, pero con total libertad, ¿tú tenías ciertas expectativas antes del curso, lo que escuchabas, la promesa de armar esta malla? ¿Cómo termina esta historia para ti? ¿Cómo ha sido este proceso de ser profe aquí en la Academia de Emprendedores? Para mí fue una experiencia increíble, más que expectativas, con algo de nerviosismo por conocer también el formato, la dinámica. Al principio pensaba que estos 10 minutos iban probablemente ser eternos, pero me daba cuenta que quedaba mucho por decir, por comentar. Pero sin embargo creo que se logró el poder focalizar, el poder destacar lo importante. Y por supuesto que uno puede ir aprendiendo de otras fuentes, también están las redes, ¿cierto? También están mis contactos por si alguno también quiere saber un poquito más y profundizar. Pero en términos generales para mí fue una gran experiencia y estoy muy agradecido también de que exista. No, nosotros felices, digo, profesor, porque postulaste además. Así es. Presentaste tú el contenido que sentías que podía ser de utilidad, quedaste seleccionado de una forma súper abierta, como todos los profes, nada de secretismo ni amiguismo. Nosotros nos conocimos al aire prácticamente, fuiste a uno de los eventos, ¿no? Te la jugaste un montón, así que muy, muy agradecidos. Y decir que quedé en la segunda postulación, porque la primera vez que postulé no quedé. Quedaste, y al ¿verdad? año siguiente volví a postular. Muy bien. El que la sigue la consigue. Hay gente que va para su 13ª postulación, pero tú que me estás escuchando, no pierdas la fe. Profe, cerremos con tus redes, porque es ahí donde te pueden seguir, donde te pueden conectar. Perfecto, sí. En LinkedIn como Daniel Zuluaga, en Instagram también como Daniel Zuluaga y en el sitio web danielzuluaga.com. Un hasta pronto, nada de chao nomás, hasta pronto nomás, tómese su diciembre tranquilo y ya conversaremos para el 2026. Muchas Abrazo, gracias. profe. Que Muchas esté muy gracias, bien. Leo. Igual.